J. Hernández vuelve a exponer la vergüenza, ¿cierto?, de este gobierno, ¿no?, de Gustavo Petro. Y es que, ¿cómo les parece que, como él mismo lo titula, Petro supera el famoso escándalo de corrupción de los 70.000 millones, que fue tan icónico de las TIC, ¿no?, de Karen Abudinen y demás, ¿no? Hasta le sacaron el verbo, ¿no?, abudinear. Los camiones podridos que compró en la alcaldía finalmente fueron chatarrizados. 145 camiones pagados por chatarra dejaron una pérdida de 72.000 millones. Vamos a ver en detalle qué es lo que está diciendo aquí el congresista. Se perdieron 72.000 millones, mucho más de lo que se robaron en centros poblados, el famoso caso de corrupción de los 70.000 millones. Hace unos días nos enteramos de cuánto se logró recuperar con la chatarrización de los camiones que compró Gustavo Petro y que no sirvieron para nada. 145 camiones chatarrizados que costaron 78.000 millones de pesos y solo se pudo recuperar en chatarra 6.000 millones. Se perdieron 72.000 millones, mucho más de lo que se robaron en centros poblados, el famoso caso de corrupción de los 70.000 millones. La senadora Pizarro habló de 40 años atrás y mencionó la alcaldía de Claudia López. Yo aquí no voy a salir a defender a Claudia López, pero se me hubiera hecho bastante placentero que la senadora hubiese mencionado la alcaldía de Antanas Mocus en el año 2001 y que falencias tuvo. O que también hubiera mencionado la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, el amigo de Gustavo Petro, en el 2004, o de su compañero Samuel Moreno en el año 2008, o de Clara López en el año 2011, o la alcaldía de Gustavo Petro en el 2012. Hubiese mencionado las alcaldías anteriores de sus aliados. Por eso me hubiese gustado que habláramos de las alcaldías anteriores, pero no ocurrió. Bueno, impresionante, ¿no? 72.000 millones. Esos carrotanques, ¿cierto?, que iban supuestamente para llevarle el agua a los niños de La Guajira, que digamos en teoría suena como una buena acción, ¿no? 78.000 millones costaron. Los dejaron pudrirse por allá, creo que era por un tema de que no tenían las licencias apropiadas para manejarlos y les tocó chatarrizar. Entonces, de una inversión, de un gasto de 78.000 millones de pesos, pues con la chatarrización se lograron recuperar 6.000. Total pérdida 72.000 millones, ¿no? Solamente en términos, digamos, brutos de los carrotanques, de los camiones. Impresionante, ¿no? Y pues absolutamente nadie paga por eso. No sé si esto ante la justicia, mejor dicho, ¿dónde están los entes de control? Esto no debería de ser considerado detrimento patrimonial. Claro que sí, pero bueno. Impresionante. Superaron lo de las TIC largamente. Esto solamente son el valor de los camiones, pero recordemos que en contratos y demás, donde había presunta corrupción, habían como 1,3 billones de pesos de acuerdo con investigaciones de el sector privado, de una periodista en la W que fue la que inició todo, que se llama Paula Bolívar, y pues todos los medios malvados, hegemónicos, ¿no?, que dice la izquierda, que les disgusta completamente pues este tema de la libertad de prensa. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque cuando llegan al poder son precisamente esos medios malvados, hegemónicos, quienes les exhiben sus fechorías, ¿no? Porque también hemos adolecido lastimosamente de oposición. Me gusta lo que hace J. Hernández, me parece bueno, me parece que hay que hacerlo, porque aunque en total hemos hablado de que en la UNGRD se robaron, se perdieron como 1,3 billones de pesos o estaban en riesgo de corrupción, pues es importante dar. Es que estos números de 1,3 billones son tan grandes que la gente no los dimensiona, pero 72.000 o 70.000 millones sí son como cifras, aunque son grandes, son un poquito más manejables. Entonces, desde el punto de vista cultural, me parece que es interesante hacer estas denuncias, ¿no? Impresionante. Qué tristeza, ¿no? Y efectivamente, como Gustavo Petro es un incompetente, ¿cierto?
De hecho, este escándalo de corrupción nace porque a él un día se le ocurrió decir, vamos a enviar carrotanques llenos de agua a La Guajira, como si esa fuera la solución. No digo exactamente cuál es la solución, pero yo me imagino que con 78.000 millones, tal vez se hubiera podido hacer un acueducto. No sé exactamente cuáles son las condiciones dentro de La Guajira. El punto es, tenemos un grave problema en Colombia y es que los políticos toman las decisiones basadas en sus sentimientos, en el ardor de un discurso y no basados en cifras, en datos, en venga, ¿cuál es el impacto de hacer esto? ¿Cómo podemos solucionar ese tema de la ausencia de agua en La Guajira? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuál es la solución de fondo al problema? No la populista, no la que a mí se me ocurra. Porque es que lo que pasa, tristemente, es que llega el político, el presidente, y se le ocurre una idea loca, y entonces le dice, señor ministro, dele viabilidad a esto, mire a ver cómo lo va a hacer. Y el ministro, que tampoco sabe mucho, va con sus viceministros, que eso sí saben. El presidente dijo que hay que hacer esto. Miremos a ver cómo se le da viabilidad financiera, técnica y legal a esa propuesta. Entonces los viceministros se ponen a trabajar y pues todo ese esfuerzo tal vez perdido, ¿no? En una idea que debería decirse primero, venga, vamos a evaluar si la idea es buena o no, pero no, como el señor es el que da las órdenes, el loco que pusieron ahí a gobernar, entonces hay que hacer lo que él diga. Necesitamos ser gobernados basados en datos, en cifras, en estudios serios. Pero lo que pasa también es que los izquierdistas detestan completamente pues la tecnocracia, ¿no? Detestan el conocimiento. Ellos dicen que son los democratizadores del conocimiento, pero son los primeros en desfinanciar la educación. Es una cosa de locos. Algo que es muy importante es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal puso una evidencia al gobierno de Gustavo Petro, y es que el gobierno de Gustavo Petro ha hecho cuentas alegres, no saben ni siquiera hacer un presupuesto. Eso lo hemos insistido aquí, ya vamos a cumplir años hablando de exactamente ese mismo tema. ¿Por qué? Porque tristemente en el periodo anterior, en el año 2023, cuando hicieron el presupuesto general para el año 2024, lo presupuestaron absolutamente mal. Todos los expertos, incluso aquí en este canal, por ahí para las fechas de septiembre, mostramos qué era lo que decían los expertos. Decían que los ingresos los estaban sobreestimando el gobierno nacional y pues estaban desfasados completamente, ¿no? No, ¿cómo se les ocurre? Nosotros somos los doctores en economía, ¿cierto? Nosotros conocemos cómo se hacen estas cuentas. Y resulta que, lastimosamente, todos los expertos pues tenían razón. El presupuesto quedó mal hecho y por eso en el pronunciamiento número 13 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es una entidad del gobierno, es autónoma, pero pues es del Estado más bien. Ellos básicamente, recordemos que la regla fiscal, ¿qué es? La regla fiscal es básicamente una regla que se inventaron para decirle a los políticos, ojo, usted no puede gastar más de cierta cantidad de dinero y no se puede endeudar más, o no nos puede endeudar a los colombianos más de cierta cantidad de dinero. Esa es la regla fiscal. Así a grandes rasgos. Resulta que como el presupuesto de este año, ¿no? Que lo hicieron el año pasado, quedó mal hecho, estamos en riesgo de romper esa delicadísima regla fiscal. Que recordemos cuáles son los peligros de romper la regla fiscal. Primero, no sé si ustedes se acuerdan, en la época de Duque, cuando estaban el tema de las marchas y demás, se habló de la pérdida del grado de inversión, que es básicamente que las calificadoras de riesgo a nivel internacional dicen, Colombia no está siendo juicioso con sus finanzas, por lo tanto es más riesgoso prestarle dinero a ese país, a Colombia. Por lo tanto, si es más riesgoso en el mundo financiero, entre mayor sea el riesgo, tengo que cobrar mayor tasa de interés.
Por lo tanto, a los colombianos, o más bien al Estado colombiano, se le hace más caro endeudarse externamente. Ese es el peligro de romper la regla fiscal. Como estamos en un país que vive en déficit fiscal, es decir, los gastos superan los ingresos del Estado, pues básicamente tenemos que endeudarnos, o los políticos nos endeudan para poder pagar, ¿cierto?, los gastos de la nación, porque pues no les alcanza la plata, pobrecitos, ¿no? Y pues saben qué pasa cada 18 meses. Nos ponen una nueva reforma tributaria. Y es por eso que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hace unas advertencias bastante graves. Por ejemplo, vamos a darle un poquito de zoom aquí y voy a pasar algunos datos bien interesantes y cortos. Mensajes principales. En 2024 el gobierno nacional enfrenta retos fiscales y presupuestales y de caja, producto de unos menores ingresos frente a lo programado. Eso en cristiano, en español, significa presupuestaron mal los ingresos. Dijeron que iban a tener cierta cantidad de ingresos y en realidad estamos teniendo menos. Eso es básicamente todo el cuento que les he estado compartiendo. Y dicen ellos que son muy políticamente correctos. En efecto, de acuerdo con las estimaciones del CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, los ingresos se ubicarían en 74 billones, que es 4,3 puntos del PIB, por debajo de lo programado en el presupuesto general de la nación. Imagínense, se desfasaron en 74 billones de pesos, una monstruosidad. Con esa plata podemos pagar todo el sistema, prácticamente todo el sistema de salud de un año. Podemos pagar todas las pensiones de un año también, más o menos. Es brutal el desfase que están haciendo. Quién sabe cuántas líneas de metro podrían hacerse en Bogotá. En fin, es una barbaridad. Pues por ejemplo, el tema del subsidio del Pilar Solidario, no sé si se acuerdan, ¿no? El darle 223 mil pesos a los adultos mayores, pues básicamente cuesta 6 o 7 billones. Y el desfase que está hablando el Comité Autónomo en los ingresos es de 74 billones. Es 10 veces más de lo que cuesta incluso el Pilar Solidario de la reforma pensional. Bueno, ellos aquí explican que de acuerdo pues con unas configuraciones que hay en cuanto a la regla fiscal, pues permiten que 18 billones no se tengan en cuenta, ¿no? Digámoslo de esa manera. Por lo tanto, para cumplir con la meta de la regla fiscal, es decir, para cumplir con la regla fiscal en 2024, se estima que la reducción del gasto fiscal tiene que ser de 56,2 billones. Ya llevamos meses diciendo, me acuerdo que más o menos a mitad de año los expertos decían, no, esos son como 40 billones. Yo ya les iba diciendo que eso eran por ahí 50. Pero obviamente eso eran cuentas de servilleta, ¿no? Mías, me refiero. Y pues incluso yo me quedé corto, ¿no? Con mis cuentas de servilleta. 56,2 billones de pesos. Es decir, 3,2 puntos del PIB, ¿no? Es una monstruosidad lo que han estado haciendo con las cuentas fiscales de Colombia. ¿Cuál es el problema de que se rompa esa regla fiscal y nos empiecen a cobrar más intereses? El problema, o uno de los problemas, es que, recordemos, las deudas se pagan. Si a Colombia cada vez le es más costoso endeudarse, y se van a seguir endeudando porque todas las políticas, por lo menos de este gobierno y de los gobiernos de los últimos años, prácticamente en todos los años siempre ha habido déficit fiscal, excepto algunos años, creo que por ahí 2 años de Juan Manuel Santos, que fue un superávit pequeño, en fin. El tema es que como siempre están en déficit fiscal, pues siempre nos van a estar endeudando. Y si nos endeudan a tasas más caras, los gobiernos van a empezar a crear más impuestos, más reformas tributarias, porque pues las cosas se pagan finalmente. Entonces ese es un grave problema. Todo este tema de la deuda pública y demás, pues lo terminamos pagando los colombianos.
puede ser con mayores impuestos o puede ser que, no sé, empiece a crecer la economía brutalmente y no tengan que subir los impuestos. Pero pues por el momento eso no está sucediendo. En fin, hacen un análisis bastante extenso sobre pues los retos fiscales que tiene el gobierno nacional y lastimosamente la mayoría de ellos es porque el gobierno nacional no supo hacer sus cuentas y se les advirtió completamente, pero de la misma manera que dejan por ir, ¿cierto? 145 camiones y nos meten una pérdida de 72 mil millones, pues de esa misma manera pues están manejando completamente mal las cuentas de la nación y esto nos toca a todos, absolutamente a todos, porque todos pagamos impuestos. Recordemos, no pagan impuestos únicamente los ricos o los que declaran renta. Las personas pobres también pagan impuestos porque existen impuestos indirectos, como por ejemplo los impuestos al consumo, el impuesto del IVA. Entonces, voy a poner un ejemplo que me indigna, me genera mucha tristeza, pero hay que mencionarlo. Por ejemplo, cuando un habitante de calle, ¿cierto? Usted pasa y le dio no sé, 2.000 pesos. Él reúne cierta cantidad de dinero y dice, oiga, voy a ir a un charquito a bañarme, necesito un jabón. Voy a entrar a un D1, compro, bueno, un jabón, ¿no? Ese jabón tiene IVA, 19%. Entonces, a la persona más pobre del país, cuando va y compra ese jabón para bañarse en condiciones indignas, hasta en un charco de agua, pues lastimosamente ahí están los políticos diciéndole, págueme IVA, págueme impuestos. Entonces, por eso es que precisamente y tristemente a todos nos ponen a pagar impuestos, ¿no? Por eso es que estos temas del gasto público, del déficit fiscal, de la deuda pública son importantes para nosotros, para los colombianos, ¿no? Aquí muestran cómo ha sido el flujo de caja, ¿cierto? El saldo de la caja en los últimos años. Esta línea negra es 2024 y básicamente nos están mostrando que está muy cerca de esta línea roja, es los mínimos históricos en los que ha estado la caja cada mes. Y estamos, incluso hubo varios meses que estuvimos por debajo de ese mínimo. Impresionante, ¿no? Pero bueno, manejan las cuentas fiscales con los pies, pero finalmente, como usted y yo somos los que tenemos que pagar, no Gustavo Petro, no Ricardo Bonilla, somos nosotros. En fin, y pues no sé si les traigo esto para reír o llorar, pero escuchemos, ¿no? Escuchemos una comparación donde sale Gustavo Petro hablando de otro tren elevado, moderno, eléctrico, de los que a él le gustan, y hay una comparación con un señor que me recuerda un poco a mi infancia. Así fue como se pensó el Canal de Panamá para eso. Se burlaron de esto cada vez que lo dije en campaña. Que el tren elevado, que el tren que vuela, que no sé qué. Pues lo más rentable para poder financiar una red férrea es juntar el Pacífico con el Caribe, el Atlántico. Así fue como se pensó el Canal de Panamá, para eso se hizo. Cogerías por Tumaco, Valle del Patía, subirme a la cordillera, que no son tres, es una, el Nudo de las Papas, tratar de pasarla, que sería costosísimo, y desciendo lentamente por el Piedemonte hasta lograr coger ya las salidas por la Orinoquía hasta el Orinoco o hasta el mar. Se burlaron de esto cada vez que lo dije en campaña. Que el tren elevado, que el tren que vuela. Bueno, pues la verdad es que lo dijo quién sabe en qué estados de conciencia, digámoslo de una manera amable, ¿no? Quién sabe cuánto licor tenía en el cuerpo. Eso se hizo. Porque él dijo que el tren elevado, moderno, eléctrico y demás, uno de los trenes, porque uno iba de Buenaventura a no sé dónde, uno miraba el mapa y eso atravesaba medio país, Colombia, que es grandísimo, no es pues Panamá, que es obviamente el canal de Panamá es mucho más pequeño que el tren que se inventó este señor. Por allá en Villavicencio también se inventó otro tren, ese no fue tan famoso, pero bueno.
Resulta que aquí tenemos paralelismos que nos recuerdan malas épocas, ¿no? Yo sueño con un ferrocarril, algún día habrá un ferrocarril que haga esto, vean, de aquí a acá, de Caracas a La Paz, por aquí. Algunos dirán que yo estoy loco, no. Yo sueño con un ferrocarril, algún día habrá un... Bueno, el expresidente ya difunto Hugo Chávez le gustaban también este tema de los trenes, ¿no? Recordemos que ya fuera de bromas, pues el señor Gustavo Petro es un admirador, o siempre fue un admirador de Hugo Chávez, ¿no? Recuerdo trinos así, abuelo de pájaro. Viviste en los tiempos de Chávez y tal vez pensaste que era un payaso. Te equivocaste, viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. Y me acuerdo que cuando este periodista, creo que español, no me acuerdo el nombre, ahorita se me va el nombre, le pregunta, pero ¿cuál líder latinoamericano? Un señor que tuvo presos políticos, expropió a la gente, en fin, eso es un gran líder latinoamericano. Y este señor no sabía ni qué responderle, ni dónde meterse, ¿no? Una vez mostré el video, pero tenía derechos de autor. Por ahí está en YouTube. Ustedes lo pueden buscar. Por ahí, Paloma Valencia hace una denuncia bastante importante. Resulta que, como todo el mundo lo esperaba, y eso ya los datos lo gritaban, cuando tristemente el Estado tiene que intervenir una EPS, no lo hace para que la EPS mejore. O idealmente debería ser así, pero en la realidad... la evidencia histórica nos ha dicho que siempre o casi siempre que se ha intervenido en una EPS ha sido para empeorar el servicio prestado. Y dice aquí Paloma Valencia: mediante este hilo mostramos cómo la administración del gobierno Petro de la nueva EPS está acabando la entidad, pero también se va a llevar a las clínicas y hospitales. La cartera vencida supera los 10 billones a octubre del año 2024. Vean el crecimiento, ¿no? Ha venido creciendo, lo cual pues no debería... Habría que ver los indicadores completamente, ¿no? Esto es solo un indicador. No podemos hacer un análisis de una empresa, tampoco de un país con un solo indicador. Bueno, pero lo que sí se observa es que de diciembre de 2023 a octubre de 2024, que de hecho no deberían de ser periodos comparables, pero son los que hay disponibles, el crecimiento es brutal lo que han estado haciendo con la nueva EPS, ¿no? Supuestamente, ¿no? El discurso es, no sé si se está viendo bien, sí, el discurso es, las malvadas EPS buscan enriquecerse y claro, eso es así, eso yo no lo voy a negar, pero ellos lo plantean como si fuese únicamente un tema de voluntad política, de no quererse robar la plata de la salud, ¿no? Pero resulta que cuando les dan la administración, vean lo que sucede, empeoran completamente la situación. ¿Por qué? Porque son incompetentes, porque son ineptos, porque aunque fuesen algo competentes, pues es muy difícil. A ver, si hay un señor que es zapatero y lleva siendo zapatero 20 años y yo quiero aprender... O de pronto digo, no, quítese, señor, yo voy a ser ahora el zapatero y voy a darle solución a todos esos zapatos que usted tiene acá. Pues obviamente al cabo del mes voy a tener el triple porque yo no soy zapatero. Estos interventores, no tienen la experiencia, hubo denuncias al respecto, no tienen la experiencia específica para intervenir, pues, EPS. En fin. Sigue diciendo Paloma Valencia, desde la llegada del gobierno la cartera vencida a clínicas y hospitales ha aumentado en un 90%, pasando de ver 5,5 billones a más de 10,4 billones de pesos. La cartera a 30 días aumentó más del doble, alcanzando 4,7 billones de pesos. Recordemos que cuando se refiere a cartera a 30 días es las deudas que tienen que pagar en un lapso de 30 días o menos. A más de 1,5 billones de pesos es la cartera mayor a 360 días, incluyendo la deteriorada.
es decir, la que ya se sabe que no se va a cobrar. Perdón, cuando hablamos de cartera no estamos hablando de deudas mías como EPS, sino cosas que yo tengo que cobrar, cuentas por cobrar. Entonces, cartera vencida, efectivamente de 5,5 pasó a 10,4. Cartera vencida 9 EPS y pues muestra, eso se llama, se le dice así en contabilidad, discriminado, pues la cartera por el tiempo, ¿no? Entonces, de 0 a 30 días, de 31 a 60 y en fin. Ojo, el deterioro es del 37%. No soy experto en la cartera de la CPS, pero tener deteriorada el tercio. Ah, no, ese es el aumento, perdón. Ese es el aumento, no es el porcentaje de deterioro. Entonces, un 37% se ha aumentado el deterioro de la cartera en la nueva EPS, ¿no? Impresionante, impresionante. A septiembre de 2024, las nuevas entidades de la EPS alcanzaron una pérdida de 2,7 billones. En el mismo periodo del 2023 fueron menos de 54.000 millones. Impresionante. Impresionante. Pasaron de 54.000 millones a 2,7 billones de pesos. Es una monstruosidad. Aquí gráficamente se ve septiembre de 2023. Eso está dado en billones, menos 0,05 billones y pasó a 2,68 billones de pesos. Impresionante. Pérdidas. Recordemos, ¿cuáles son las pérdidas? Ingresos menos gastos. Si los gastos son superiores a los ingresos, pues hay pérdida. Si fuesen superiores serían utilidad. En fin. Impresionante lo que están haciendo con la nueva EPS. Esto debería ser delito. Imagínese usted coger una empresa, intervenirla que porque está muy mal, porque no están prestando bien los servicios y hacerle esto. Impresionante. Los pasivos a septiembre alcanzaron los 17 billones. Sí, la cifra histórica más alta. Los estados financieros siguen sin ser auditados. ¿Cuándo inicia la auditoría forense solicitada por la junta directiva antes de la intervención? Entonces, tenemos en azul los activos y en rojo los pasivos. Impresionante. Es decir, así se le llama. La nueva EPS está en quiebra técnica. ¿Por qué? Porque sus activos 9 son inferiores a todo lo que tiene que pagar, a sus pasivos. De nuevo, se le llama así, pero bueno, pues las pérdidas, la cartera, en fin, sí están haciendo un desastre espantoso con la nueva EPS. Pero de nuevo, insisto, siempre uno tiene que ver distintos indicadores, pero ninguno le favorece. Cuarto, la siniestralidad sigue por encima del 100%. A agosto de 2024, de cada 100 pesos que le ingresan a la nueva EPS se gastan 118. El sistema necesita liquidez y una UPC más alta diferencial por riesgo, ¿no? Impresionante. Creo que el tema de la siniestralidad es un concepto técnico dentro del sistema de salud que básicamente es en cuanto se supera la UPC, la unidad de pago por capitación, que es la que financia el plan básico de salud. Digamos los servicios más esenciales o más básicos que prestan las entidades de salud. En fin, el caso es, se están gastando 118 pesos por cada 100 pesos que ingresa. No puede salir bien. No puede salir bien. Quinto, las tutelas a noviembre de 2024 ya superaron el total a diciembre de todos los años anteriores. En lo corrido de este año, Nueva EPS ha recibido 66,3 tutelas por cada 10.000 afiliados. En 2022 era de 50,5, ¿no? Entonces, la gente está pidiendo más, o más bien, presuntamente se le están violentando más los derechos del acceso a salud a la gente desde que esta nueva EPS está siendo manejada por el gobierno nacional.
un aumento de 15,8 tutelas por cada 10.000 afiliados, más de 23.000 tutelas nuevas. Al 18 de noviembre es la cifra que están mostrando acá. Impresionante. En fin, sexto, y quejas y reclamos superaron 443 por cada 10.000 afiliados. En 2022 eran 353 por cada 10.000. 143.000 nuevos reclamos. Esta es la gráfica de las quejas por cada 10.000 afiliados. En fin, qué triste, ¿no? Aquí la gente está pidiendo, ¿cierto?, que hagan algo desde el Congreso y desde los órganos de control, ¿no? A ver quién puede hacer algo porque este señor está acabando con el país. Sí, todos compartimos la misma preocupación. Delicadísimo, ¿no? Delicadísimo. La crisis explícita resulta que eran ellos mismos manejando el sistema. Impresionante lo que están haciendo con la nueva EPS. La pregunta no es la cifra. Eso es una pregunta inmoral. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. ¿De cuándo acá exigir la verdad sobre la dimensión del daño que se causó desde el Estado? ¿Desde cuándo eso es inmoral? No es inmoral. Y ustedes tienen el deber de decírnoslo. Parte de la verdad es decir, las víctimas fueron tantas. Esa es parte de la verdad. Entonces no es una inmoralidad. Pero lo que no pueden decir desde el Estado es que es inmoral preguntarles cuánto daño hicieron, ¿no? Resulta que la JEP, ¿cómo les parece?, dio a conocer los nombres de 1.934 víctimas de los falsos positivos, no las 6.402 de las que tanto ha hablado la izquierda en Colombia. ¿Cuál es el problema? Recordemos que obviamente lo que sucedió con los falsos positivos es un horror y no puede volver a suceder en nuestro país. Es una monstruosidad que miembros del Estado asesinen gente inocente y les haga pasar por terroristas. No tiene nombre, eso es una monstruosidad. Pero algo que también ha sido monstruoso es la manera en cómo la izquierda ha instrumentalizado el dolor de las víctimas, ha instrumentalizado todo este tema e hicieron una propaganda con un número que es 6.402, que no era en el total de las víctimas que se habían constatado, sino simplemente era un número que era provisional. Pero hicieron una campaña brutal y en campaña política ponían vallas con ese número, 6.402 por todos lados, ¿no? Como siempre, haciendo la campaña sucia, ¿no? El aparato publicitario de la izquierda es brutal. Vamos a escuchar qué dice el presidente de la JEP. Debería ser suficiente el llanto de una sola madre afligida para entender que usar las armas del Estado para atacar a ciudadanos inocentes es ilegal e inmoral. Quienes estaban llamados a protegerlos se volcaron contra nosotros, incumpliendo sus deberes constitucionales y, peor aún, traicionando su humanidad. Muchos de los responsables lo han admitido. Han tenido el coraje de pararse frente a sus víctimas, afligidos, a pedir perdón. Por ello resulta incomprensible y reprochable el debate público que gira en torno a cuántos y no al cómo lo enmendamos y qué haremos para que no se repita. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy, todas y todos, leeremos los nombres de 1.934 víctimas. Este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación. Recordaremos la memoria de las demás víctimas a medida que avancen las labores de contrastación. Bueno, el presidente de la JEP dice que es inmoral preguntar por la cifra de las víctimas. No es inmoral, señor presidente de la JEP. Los colombianos tenemos derecho a saber qué tan grande fue el daño que desde el Estado se les causó a los ciudadanos. Tenemos el derecho y ustedes tienen el deber de decírnoslo. Es decir, el Estado colombiano no puede ir por ahí cometiendo crímenes sin decirnos a los colombianos de qué dimensiones
fue lo que sucedió y cómo van a hacer para que no suceda. Porque es que a todos estos funcionarios públicos les pagamos con nuestro bolsillo, desde nuestros impuestos. Entonces no es inmoral uno pedir la verdad. No es inmoral. ¿De cuándo acá exigir la verdad sobre la dimensión del daño que se causó desde el Estado? ¿Desde cuándo eso es inmoral? No es inmoral. Inmoral sería decir que nunca ocurrió, ¿cierto? Ser un negacionista. Sería inmoral, me parece. Sí, claro, inmoral. Pero este hecho sucedió y tenemos los colombianos el derecho de saber de qué dimensiones, en qué formas, cómo fue. Es decir, de hecho, el sistema de la JEP no dice verdad, justicia y reparación. Lo primero es la verdad. O sea, parte de la verdad, es decir, las víctimas fueron tantas. Esa es parte de la verdad. Entonces, no es una inmoralidad. Estoy completamente de acuerdo en que sí es inmoral hacer política con las muertes, ¿no? Me parece asqueroso lo que hicieron desde la izquierda. Me parece asqueroso, completamente asqueroso, pero no es inmoral pedir la verdad, completamente no. Aquí hacen la resta de 6.402 a 1934. Me imagino que se están inventando 4.468. Yo diría que seguramente esta cifra de los 1934 víctimas puede seguir aumentando en el transcurso de las investigaciones, pero sí necesitamos que esas investigaciones sean serias, sean con la celeridad correspondiente, con la seriedad necesaria para saber las dimensiones. Pueden ser más que esas 6.402 al finalizar todas las investigaciones, por ejemplo, y estaría perfecto que nos digan: no, el Estado colombiano le quitó la vida a 8.000 seres humanos. Estaría perfecto. Pero lo que no pueden decir desde el Estado es que es inmoral preguntarles cuánto daño hicieron, ¿no? Parecería, o que obviamente ese señor no fue el que hizo el daño, ¿no? Pero sería importante conocer la verdad. Inmoral es que hayan triplicado la cifra por activismo zurdo también, ¿no? Se valieron de una imprecisión técnica tal vez para hacer activismo, para hacer política. Jugaron con la memoria de las víctimas, con los sentimientos de su familia y de los sentimientos de muchos colombianos que hasta el día de hoy siguen repitiendo la cifra 6.402, seguramente desde la indignación. Bueno, aquí preguntan que si son 6.402 porque solo aparecen las madres de Soacha. Yo no conozco exactamente cuáles son todos los grupos que exigen, ¿cierto? La verdad sobre estos crímenes. Pero sí, efectivamente sí, las madres de Soacha son los más sonados. No sé si existen otros, no conozco. Pero una cifra que de acuerdo con la JEP sí fue real, pues fueron los 18.677 niños que fueron, ustedes ya saben que vulnerados por las FARC, ¿no? Es impresionante. Y hoy están sentados en el Congreso, ¿no? Estos miserables, porque son los miserables. Están sentados en el Congreso legislando, ¿no? Dando clases de ética y de moral. Es impresionante lo que le han hecho a este país, ¿no? Y es que es triste, uno se pone a ver la historia de Colombia. Tuvimos sentado en el Congreso de la República a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Es impresionante. Tal vez el bandido civil más grande que ha tenido el siglo XX, ¿no? ¿Cuánta gente no le quitó la vida a él desde lo privado, ¿no? Sin utilizar ejércitos, en fin. Impresionante. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Es completamente indignante. Esperamos que este horror no vuelva a suceder.